La Asamblea Legislativa ha iniciado el estudio de un paquete de reformas electorales que podrían modificar la incidencia del voto del ciudadano y en algunos casos se ha dicho que es un ajuste al peso igualitario del voto, como es la situación del mecanismo de elección del candidato no partidario. ¿Cómo se pueden lograr reformas que potencien el voto de los ciudadanos sin violentar resoluciones de la Sala de lo Constitucional y que eso signifique el fortalecimiento de la democracia? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. En este miércoles hemos adelantado el análisis de la semana, que habitualmente lo hacemos jueves, lo estamos haciendo ahora miércoles, y queremos agradecer que nos acompañan en nuestros estudios el doctor Rafael Lorenzana, analista político, parte del staff de analistas de 8 en Punto. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches. Encantado de saludarlo, cuánto gusto. Excelente. También agradecemos a Eduardo Escobar, que está con nosotros. Él es abogado, director de Acción Ciudadana y nos acompaña en nuestros estudios. Eduardo, buenas noches. Siempre un gusto. Saludos, doctor. Buenas noches. Bueno, excelente. Me gustaría entrar con este tema que tiene que ver con reformas electorales y un poco la inquietud que planteaba al inicio. Ha habido reformas aprobadas este mismo día en sesión plenaria en Asamblea Legislativa a los artículos 161 y 217 del Código Electoral sobre el conteo de votos de las candidaturas no partidarias. Ha sido aprobado estas dos modificaciones con 57 votos en Asamblea Legislativa. Vamos a ver si tenemos ahí para mostrarles un poco sobre esas reformas que aprobaron finalmente en Asamblea. Creo que tenemos ahí está en el full pantalla lo que tiene usted, lo que establece la Comisión de Reformas Electorales, que se refiere a los expedientes y modificación de los artículos 161 y 217, y entonces hay un apartado muy especial donde hacen referencia, por ejemplo, tiene que ver con reformas al artículo 161, artículo 2, justamente el que tiene ahí, las inscripciones de candidaturas no partidarias realizadas de manera individual conforme se establece en el inciso tercero del artículo 144, dice, del Código Electoral, y las disposiciones de postulación de candidaturas no partidarias en elecciones legislativas, y concretamente se hacen referencia también en el caso de las candidaturas no partidarias para la asignación de escaños se deberán sumar únicamente votos obtenidos directamente de su candidatura individual. Eso es como la parte neurálgica de esas dos modificaciones que se han hecho. Doctor Lorenzana, me gustaría conocer con usted un poco cómo se puede observar esto, sobre todo porque aquí la discusión es a la base de si esto se convierte no en una especie de minar el piso, por ejemplo, para la posibilidad de que lleguen más no partidarios en la próxima elección de 2021. Leonardo Bonilla, desde luego, que es el único diputado no partidario, ahora decía que prácticamente había un intento por frenar prácticamente ahora sí el desarrollo de los no partidarios. Mire, realmente aquí todo se hacen parches. Obviamente tiene su interés en bloquear a los no partidarios y los partidos políticos. Pero si nosotros realmente quisiéramos penetrar en una reforma, tendríamos también que ver el problema de las circunscripciones electorales. Ese es realmente el corazón del problema. Aquí es una manera de distraernos, de disfrazarlo, pero cuando hagamos los distritos electorales en el que podamos tener una mejor relación representante-representado, ese problema ya no va a ser grave, no es problema de que cuenten los votos de cada uno. Si el problema grave, por ejemplo, está ahora, que con ese sistema que nosotros tenemos, hay personas que son diputados y algunos han llegado hasta ser presidentes de la Asamblea Legislativa con 4.400 votos, cuando otros han sacado 35.000, 40.000 votos. Sí. Entonces, el problema no está ahí. Esto sencillamente son cuestiones un poco mezquinas, que lo que tienen a la base es, como bien lo dice el diputado no partidario, minar las candidaturas no partidarias, pero los diputados muy hábilmente están dejando a un lado el corazón del problema, que son los distritos electorales.
Entonces eso no lo quieren tocar. Entonces de mi parte, como le digo, esto no hay, a mí no me parece, y no sé qué opina Eduardo, pero a mí no me parece que esto vaya a ser una cosa de tremenda trascendencia. ¿Cuántos diputados no partidarios hemos tenido desde que se estableció que podíamos tener los diputados no partidarios? ¿Cuál es la incidencia de esto? ¿Y qué es a mí me está preocupando más realmente lo que está pasando dentro de los partidos políticos y el sistema de partidos políticos, que es base de la democracia? Pero esta es una situación para entretenerse, para tratar de hacer... Tiene que tener algún mensaje, y eso podríamos discutirlo, cuál es lo que cada uno piensa que es el mensaje que quieren lanzar. Pero para mí me preocupa más que estén perdiendo el tiempo en estas cosas y no enfocándose en lo que realmente manda la Constitución y que no lo quieren hacer, que son los distritos electorales. Sí, en el marco de la exposición que tuvo Leonardo Bonilla ahí en Asamblea Legislativa, entre otras cosas, también decía que estas reformas ocurren después de que él ha solicitado la reducción del número de diputados, y obviamente que eso no ha sido considerado, ni siquiera se ha analizado en Asamblea Legislativa, decía. Y ahí hablaba, si él se preguntaba si esto que ha ocurrido ahora no es un acto de venganza de los partidos políticos. Bueno, la verdad que eso es bien difícil de saber, pero no sería extraño, porque realmente lo que estamos viendo es una decepción en el campo político nacional. Venimos y ahora la población manda un mensaje, quiere poner a un presidente de un partido nuevo, no quiere poner de las tradicionales izquierdas y derechas, quiere mandar un mensaje para que el estamento político empiece a madurar y empiece a pensar diferente. Realmente es todo lo contrario. Y lo que estamos viendo es decepcionante. Es decepcionante, es una situación, una incertidumbre, que donde uno quiera que vaya, el país necesita, cualquier país del mundo, necesita generar confianza, necesita generar empleo, necesita generar oportunidades. Y aquí lo que menos se está haciendo es pensando en esto, en estos momentos. Hay una desincentivación de la economía en El Salvador, precisamente porque no sabemos para dónde vamos. Y estamos viendo en la Asamblea Legislativa los partidos políticos enfrascándose en un pleito que, si es de venganza para el diputado no partidario, porque quiso reducir el número de diputados, realmente eso nos da tristeza. Realmente da tristeza que los políticos de este país ni reciban el mensaje de la población y que no reaccionen de una manera positiva, propositiva para el país. Todos, y me estoy refiriendo todos, diputados, presidente electo, estamos ahorita viviendo una situación que realmente es lamentable, y no sé, podemos discutirlo más adelante, qué es lo que podemos esperar a corto plazo. Bueno, excelente. Eduardo, entonces, ¿cuáles son las primeras consideraciones? Porque sí, nos aclarabas hace unos minutos que sí, fuiste demandante en esto, ¿no? Sí, yo creo que habría que comenzar con varios puntos brevemente, William. En primer lugar, esta reforma se viene a dar dentro del anuncio y el contexto que hizo la Asamblea Legislativa, específicamente la Comisión de Reformas Electorales, de que ha establecido una agenda de reforma con 10 puntos prioritarios, que incluye el tema de la reforma a la autoridad electoral, el tema del financiamiento de los partidos, iba el tema precisamente de regular el voto cruzado, todavía no sabemos hasta qué punto y en qué forma lo van a hacer, y las candidaturas no partidarias. Esto creo que es importante señalarlo porque es, digamos, una acción legislativa ya con sentido que estaba haciendo la Comisión de Reformas Electorales. Entonces se enmarca dentro de esto. Yo tendería a pensar que no se trata necesariamente, desde mi punto de vista, de una venganza contra el diputado Leonardo Bonilla por el tema de los 60 diputados. Yo creería más que se trata de un temor que puede existir dentro de los partidos políticos de cara a la elección 2021. ¿Por qué? Porque están muy desacreditados y mucha ciudadanía probablemente no va a votar por el partido Gana o por Nuevas Ideas, sino que va a buscar otra opción como los no partidarios. Entonces puede tener un margen, o sea, esa puede ser una posibilidad, tener un margen mayor de que, si bien decía el doctor, solo hay un candidato un diputado no partidario, de que en 2021 se puede abrir esa posibilidad de que hayan más ciudadanos interesados y hayan más diputados que no pertenezcan a un partido. Entonces creo yo que por ahí va el punto. Ahora, hay que también considerar que esto no estaba regulado. O sea, cómo se le iban a contar los votos a los diputados partiendo de la resolución de sala de lo constitucional de 2014, no estaba regulado. Entonces la Asamblea tenía que regular, pero no esperábamos que hiciera esta regulación de esta manera. ¿Por qué? Uno, y respeta la resolución de la sala.
la sala fue clara en establecer, la sala anterior, que la forma de contabilizar los votos para los diputados tenía que hacerse, no partidarios, en planilla, formándolos en planilla y obviamente ahí calcularles cuántos diputados le correspondía y el más votado era el que iba a asumir la diputación. Entonces eso lo está respetando y esto lo que abre paso es a que se pueda acudir, ya sea los demandantes originales del proceso ante la sala a señalar, mire, se está incumpliendo la resolución, o que cualquier ciudadano puede interponer una demanda contra este decreto particularmente y comenzar un nuevo proceso. Entonces ahí hay un tema de que se volvería a la desigualdad que se daba en el escrutinio y en la contabilización de los votos para los no partidarios. Sí, hay dos elementos que he considerado ahí también en esta modificación y es la participación política de las mujeres, porque acá se ha dicho, por ejemplo, que juega un papel importante en la formulación de políticas dirigidas hacia ellas. Y entonces se habla ahí que, por ejemplo, la actual legislación excluye las candidaturas no partidarias y menoscaba la participación política de las mujeres. Ahora entonces se estaría modificando y exigiendo que si el candidato, el propietario es un hombre, entonces la suplente sea una mujer. Lo que se llama la trenza. Eso está, para mí está bien, pero el tema es por qué no se le exige lo mismo a los partidos. O sea, que hagan que pasen de esa cuota del 30% que les exige la ley, ¿por qué no pasan a la paridad también ellos? O sea, está bien que hagan que las candidaturas no partidarias lleven esta conformación hombre-mujer, mujer-hombre, como sea, pero también los partidos deberían de dar ese paso a que ellos en sus postulaciones lleven el 50%, que haya la paridad. ¿Por qué no lo hacen? O sea, ese es el tema al final también. Sí, y agregan además que dicen en ese sentido las disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias en elecciones legislativas no regulan el hecho de que una misma persona avale dos candidaturas no partidarias distintas, lo que puede traducirse, dicen ellos, en fraude a los ciudadanos al avalar dos candidaturas con propuestas contrarias entre sí. Y ahí se hablaba un poco, doctor, vamos a tener que hacer una pausa, cuando regresemos retomamos el punto, ¿no? Porque se hablaba entonces de decir, bueno, si hay 3 candidatos no partidarios y se hace una especie de el que saca mayor número de votos, a ese entonces le acumulan los votos de los otros 2 que no alcanzan el número de marcas. Entonces ahí se decía, bueno, ¿por qué se tiene que acumular para un candidato el resto de votación? Vamos a hablar de eso después de la pausa. Vamos en este momento con nuestros anunciantes. Volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Vamos a mostrarles a ustedes de inmediato. Rosana Durán nos está escribiendo a través de Facebook. Vamos a ver, lo tenemos ahí en el full pantalla. Lo que ella dice es que es una actitud muy vergonzosa de parte de los diputados partidarios, no pueden pasar por encima de la voluntad de la población que representa el diputado Bonilla. No hay credibilidad y cuestiona ahí los partidos políticos, el tema de abusos, robos y sinvergüenzadas. Es lo que dice Roxana Durán. Doctor, a ver, aquí hay un punto neurálgico y es en esta modificación que se hizo en la Asamblea Legislativa del Código Electoral, y es, lo leíamos hace algunos minutos atrás, que en el caso de las candidaturas no partidarias, pues la asignación de escaños se deberán sumar únicamente los votos obtenidos directamente de su candidatura individual. Eso le digo, el país ahorita tiene unas necesidades tremendas. Este país está dormido ahorita, este país está estancado ahorita porque no tenemos definición de rumbo. Aquí tenemos suficientes problemas como para que la Asamblea Legislativa se ponga a estar haciendo algo que lo único que despierta son sospechas de por qué lo están haciendo. Lo que están haciendo es que ellos temen las próximas elecciones. Vieron un candidato como Nayib Bukele, que solo sin partido, y agarró un partido de taxi y se montó en él, y vean la cantidad de votos y ahora va a ser el presidente electo. Entonces los partidos políticos tienen el temor de que van a hacer lo mismo con las candidaturas no partidarias y que sencillamente la gente va a buscar y va a elegir, así como está resentido contra los partidos políticos, va a buscar y va a elegir a personas que no estén en partidos políticos. O sea, ¿usted cree entonces, en su tesis, es que los candidatos, los diputados no partidarios, los candidatos podrían tomar más fuerza incluso en 2021? Claro. Que no ha sido el caso en esta oportunidad, ¿no? Que incluso quedó un poco en duda hasta dónde la población, porque se trabajó mucho alrededor del tema de no partidario y solo salió uno electo. Sí, pero es que es un tema nuevo, es un tema diferente. Obviamente los no partidarios no tienen la fuerza, la cantidad, pero hay un montón de personas que son muy conocidas, que pueden en un momento dado decidirse a hacer las candidaturas no partidarias, pueden ir sin partido, y esas personas
visto, lo que acabamos de ver con la elección presidencial, pueden ser electas y les van a quitar los espacios a los diputados. Y sobre todo, lo más triste es que lo que están peleando es el control de los partidos políticos, porque eso es lo que usted está viendo en este momento. Hay una desbandada en algunos partidos políticos, unos diputados opinando lo que nunca se había visto, opinando de unas formas a veces un poco extrañas, pero de todas maneras diferentes a la línea del partido. Entonces, eso se está alimentando mucho, a mi juicio, se está alimentando mucho con la candidatura de Nayib Bukele, se está alimentando mucho el hecho de que la gente esté apartando los partidos políticos. Lo que hay que ver es, ¿nos conviene? No nos conviene que el sistema partidario se destruya, pero tampoco vamos a ponerle cortapisas si lo que la población quiere es tener la oportunidad de elegir a fulano, a mengano, a perencejo que no pertenezcan a un partido. ¿Por qué no? Y esta manera de ver las cosas, de hacer las cosas, cuando hay problemas que están pesando más en el país, miren lo que estamos discutiendo. Sí. Miren lo que estamos discutiendo. Eduardo, entonces, las reformas de fondo que de verdad fortalecerían entonces la democracia, ¿cuáles deberían de ser a tu juicio? Porque acá hay un tema que tiene que ver con el incumplimiento incluso de la ley, ¿no? Lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. O sea, poco conocemos qué está pasando con el tema de qué ocurrió, por ejemplo, en la pasada elección presidencial, lo que viene para 2021 en términos de financiamiento de los partidos, que creería que eso sí tiene que ver con el fondo de todo esto. Claro, siguiendo la línea de lo que dice el doctor, que hay temas de fondo, y si nos trasladamos al ámbito electoral, estamos hablando que hay que hacer reformas en materia de financiamiento de partidos y de transparencia del financiamiento. Esas son, si se quiere, reformas fundamentales que se deben de hacer, siempre en la lógica de fortalecer a los partidos políticos, no de debilitarlos, sino que al contrario, fortalecerlos por la vía de que sean más transparentes y evitar que de alguna manera entre dinero que comprometa su independencia, porque por eso es que está pasando todo esto, porque los partidos al final fueron cooptados por sectores y han gobernado en función de ciertos intereses y no de los ciudadanos. Por eso el rechazo ciudadano a los partidos. Otra de las reformas que debe de impulsarse desde nuestro punto de vista, y eso presentamos nosotros en una agenda de reforma democrática, es el tema del fortalecimiento interno de los partidos, sobre todo en los procesos de elección interna. Para nosotros el Tribunal Supremo Electoral debería de fiscalizar la realización de los procesos de elección interna de los partidos. Eso es un tema también para nosotros. Y que eso es lo que viene de inmediato, ¿no? Porque ya para junio... Vamos a ver, claro, y vamos a ver si este pliego de reformas que ha planteado la Comisión de Reforma Electoral al final concreta esta reforma, o sea, la de la democracia interna de los partidos. Y el otro tema que, hablando electoralmente, o sea, de los temas prioritarios para nosotros, es lo que tiene que ver con repensar, por ejemplo, la utilización de deuda política para fortalecer a los partidos políticos. O sea, la deuda política se está utilizando para pagar propaganda indiscriminada en las campañas, que es vacía, que no tiene ningún sentido, no le abona nada al ciudadano. Pero, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, le abonara más esa deuda política, que los partidos en realidad se institucionalizaran, fueran instituciones modernas, democráticas, transparentes, que formaran a sus cuadros, que hubieran centros de formación política. O sea, estamos hablando de otro tipo de partidos, partidos modernos. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no se puede utilizar el dinero público que se les paga a los partidos y redirigirlo, que no solo se gaste en propaganda, sino que en fortalecer a las instituciones políticas? O sea, eso es lo que se debería hacer, porque, decía el doctor, no podemos permitir que el sistema de partidos caiga, porque eso es lo que está de por medio, sí, claro. El sistema de partidos. Y si el sistema de partidos cae, viene una serie de consecuencias negativas para la democracia. Bueno, pero los partidos tendrían que dar muestras si son los, claro, es que víctimas en un escenario como ese. Ese es el punto, que el motor de arranque deben de ser los partidos políticos, en el sentido de llevar todo este tipo de reformas adelante, pero en esa lógica, pues, de fortalecer el sistema, sí, no de debilitarlo. Sí, sí, doctor. Por ejemplo, ahí tiene usted un caso, y lo voy a citar, aunque tal vez no tenga la autoridad para hacerlo, pero ¿qué es lo que ha pasado con los partidos políticos después de las elecciones? Se empezó a hablar de la siguiente semana de que iban a hacer las renuncias, de que iban a asumir la responsabilidad, de que iban a cambiar las dirigencias, de que era lo menos que se les podía pedir a los partidos políticos. La bofetada que les dio la población no era para menos. ¿A dónde están las renuncias? ¿A dónde están las elecciones internas para las nuevas dirigencias?
¿A dónde han asumido responsabilidad los dirigentes de lo que se comprometieron a la semana de dar los resultados? O sea, solo fue discurso en ese momento. Solo es discurso, por eso. Pero es que como bien lo explicaba Eduardo, mire, mientras no haya transparencia, mientras no seamos del financiamiento, no tengamos claro cómo se va a financiar un partido y la gente no ponga de su bolsillo, aunque sea 2 pesos mensuales para un partido, los partidos lo van a comprar siempre a alguien, porque necesitan dinero para funcionar. Claro. Usted ve, por ejemplo, qué pasó con uno de los ejemplos más, no que no lo haya hecho Arena, porque también eso es cierto, que Arena lo hace, pero por ejemplo el caso más burdo fue el caso de Alba Petróleos. ¿Quién financió Alba Petróleos? Era clásico, estaba con el FMLN. Sí. Una y más. Ahora Alba Petróleos, a saber qué ha pasado, se acabaron todo el montón de ramas que tenía financieras. ¿Qué se hicieron? Se habla de una deuda. ¿Para qué se usó ese dinero? Entonces, y lo mismo pasa en Arena. ¿Quiénes son los que manejan los partidos? ¿Quiénes deciden quiénes son los que pagan? El que paga el mariachi, como es aquí es bien muy salvadoreño, ¿verdad? El que paga el mariachi pide la canción. Pero en política no podemos permitir eso. Ya no se puede. Si no hay cambios radicales para la transparencia de los partidos políticos, para las elecciones internas de los partidos políticos, vamos a pasar, vamos para abajo. Y aquí lo que nos está sucediendo como países es un reflejo de este desorden que los políticos nos han metido. Es lo que el país está en retraso en el desarrollo. Estamos pasando la vergüenza de que nos quieren echar a los salvadoreños de los Estados Unidos, de que nos quieren poner bardas en la frontera con México, de Guatemala a México, una serie de problemas. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se está yendo? ¿Por qué no nos enfocamos en eso y empezar a ver cómo podemos facilitar que se haga negocio en El Salvador para que puedan crecer las empresas y hayan más empleos? Eso no le interesa. Y la Asamblea, que es la que le corresponde, que está pensando en cómo joder al partidario, perdonen la palabra, pero es lo que está haciendo. Entonces, en lugar de responderle a la ciudadanía, miren, si aquí la gente se sigue yendo porque no tiene seguridad, no tiene empleo y no tiene esperanza para sus hijos. Y sin embargo, lo que estamos discutiendo es cómo podemos hacer un recuento para los votos. Y los partidos políticos, como vuelvo a repetir, se han hecho los locos, nadie renuncia. Ahí están quedados todos, solo fueron promesas y las elecciones internas y entonces, y la población cada vez va a reaccionar peor. La población va a reaccionar peor, tienen razón de sentirse defraudados y de buscar y de anclar en el primero que les cante una canción bonita, pero vamos a ver las consecuencias de lo que va a pasar. Bueno, excelente. Tenemos que hacer otra pausa. Cuando regresemos me interesa que avancemos en los temas de análisis, transición en el gobierno, quiénes son invitados, quiénes no, que de alguna forma parece que esto va definiendo lo que podría ser la política exterior del gobierno de Nayib Bukele, porque Maduro, Ortega y Hernández no serán invitados el 1 de junio. Luego tenemos declaraciones de Mike Pompeo, donde también el secretario de Estado de los Estados Unidos, donde habla sobre el tema de recorte de ayuda a países de Triángulo Norte. Vamos a una pausa, regresamos. Sobre el tema de quienes están invitados entonces para toma de posesión del presidente Nayib Bukele el 1 de junio, ahí está todo el tema ya planteado sobre controversia, incluso ya que ha trascendido esto a nivel centroamericano. Ayer a través de su cuenta de Twitter el presidente electo ratificaba un hecho y es decir que la información es correcta. Juan Orlando Hernández, Daniel Ortega y Nicolás Maduro no están invitados a la toma de posesión y esto nos lleva a hablar obviamente de lo que cómo se puede perfilar el tema de la política exterior, sobre todo porque aquí hay un tema que mientras eso ocurre en nuestro país, un poco dimes y diretes, Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, por ejemplo, defendió, bueno, eso es lo que tenemos de lo que dijo Nayib Bukele el día de ayer, ¿no? De que lo leíamos hace algunos segundos, lo vamos a dejar en pantalla mientras tanto. Pero Mike Pompeo les decía, el secretario de Estado de Estados Unidos defendió la decisión de Donald Trump de establecer recortes de ayuda para los 3 países de Triángulo Norte, en este caso El Salvador, Guatemala y Honduras. Y daba algunas declaraciones ayer donde él decía, por ejemplo, que Estados Unidos ha gastado cientos de miles de dólares tratando de hallar una solución. El tema de la crisis en la frontera sur demuestra que ello no ha dado resultados. Y estamos tratando de cambiar eso, decía entonces Pompeo. Pero aquí hay un tema entonces de la justificación en medio de lo que está pasando en nuestro país aparece este otro tema también que de alguna forma está vinculado con el tema de política exterior. Indudablemente. Mire, este problema, hubo una entrevista hace 2 o 3 noches en CNN del gobernador de California que la dio desde la embajada de los Estados Unidos aquí en El Salvador,
porque él aquí estuvo de visita esta semana. Realmente fue esperanzador lo que el hombre dijo, porque él sí entiende el problema del desarrollo. Mientras no tengamos un desarrollo económico en estos países del Triángulo Norte, no vamos a poder contener la inmigración hacia los Estados Unidos. Y ese es un problema que ellos tienen allá. Ahora, la eficiente utilización de los recursos que los Estados Unidos le dan a esta zona debería de ser el principal problema. Pero no es el problema, no es como lo ve el presidente Trump. Él lo ve diferente, él lo quiere quitar. Si él quita esas ayudas, y se lo dijo el gobernador de California a nivel nacional para los Estados Unidos, lo declaró, le digo, mire, si quita usted la ayuda que está dando, el problema se va a convertir, va a ser peor. Ahora, nosotros acá tenemos diferentes, y ahí dijo algo muy importante, la participación y cómo le está abriendo los Estados Unidos el espacio a la China continental en el área específicamente de El Salvador. Ahora, nosotros, cuando usted ve ese tipo de problemas, yo no estoy de acuerdo, Viro Ortega, Maduro, no tiene nada que venir a hacer aquí si lo que nos han causado problemas, han financiado una serie de estupideces del gobierno actual y de lo anterior en El Salvador. Pero el de Honduras sí me preocupa, porque nosotros con los hondureños hemos sido siempre hermanos, y además ahora estamos metidos en ese lío del Triángulo Norte, que tendríamos que ver. Está bien, a mí no me gusta que sea el presidente Orlando Hernández, sí, pero con él tengo que trabajar por de pronto, y ese problema lo van a resolver los hondureños. Pero nosotros tenemos un problema, y como yo quiero enfocar, si fuera presidente, el caso del señor Bukele, yo lo que quiero es enfocar cómo mi país sale adelante, cómo hago que la gente se quede acá, cómo les concedimos trabajo, cómo les creamos fuentes de trabajo. Eso es lo que nosotros queremos, cómo facilitamos que se establezcan empresas y cómo arreglamos el problema de la seguridad. Pero estamos discutiendo cómo fregar a un diputado no partidario. Estamos peleándonos si lo van a juramentar en el Parque de la Plazuela Barrios o en Soyapango, o a dónde lo van a juramentar. Realmente estamos dejando pasar un tiempo precioso, y tiene sobre todo él como funcionarios la responsabilidad con la población, con la juventud. No podemos, mire, yo le parte el alma. Yo veo mucho los programas de la televisión en los Estados Unidos, y veo, parte el alma cuando usted ve que están apartando a los niños de sus madres y sus padres, y los están metiendo en unas cajuelas. Da parte el alma. Y aquí sencillamente nosotros no vamos a reaccionar. No hemos dicho nada, porque yo no sé ustedes se han oído, pero yo no he oído ninguna queja, ni alguien que vaya de un emisario de El Salvador a hablar con el presidente Trump y para tratar de ver cómo podemos ayudar entre resolver el problema. Ellos han mandado gente aquí han venido congresistas, aquí vino el embajador el gobernador de California. Sí, pero usted dice el cabildeo nuestro allá en Washington. En Washington, nosotros, eso es lo que, poder, sí. Pero nadie habla de eso, y esa pobre gente está sufriendo. Y aquí en este país no estamos creciendo, estamos estancados, y en este momento el señor presidente electo dice no, mi gabinete, porque me lo van a hacer pedazos, y la gente mientras tanto no invierte porque no sabe qué es lo que esperar de la política del señor Bukele. Sí. Porque él anduvo con el FMLN, estuvo dos periodos con el FMLN, ahora fue a Washington y le dijo, se reunió con la extrema derecha de Washington y le fue a decir cosas lindas que iban a pasar en el país, pero aquí no se ha visto claro. Ahora, me llama la atención un punto, Eduardo, y es en el marco de la política exterior lo que está pasando, incluso con el tema de las primeras señales de quiénes son los invitados o no a este evento del 1 de junio, y es hasta dónde, por ejemplo, Estados Unidos podrá estar viendo un poco de cómo se está resquebrajando de alguna forma la posibilidad de que pueda haber alguna unidad en Triángulo Norte. O sea, y en este caso más allá, ¿no? Porque estamos hablando de Nicaragua, claro, El Salvador comparte algo en común, y es el Golfo de Fonseca con Honduras y Nicaragua, que eso puede ser mucho más sensible y mucho más delicado también al mediano y largo plazo. Pero no sé, o sea, en términos de Estados Unidos, que ve a Triángulo Norte y ahora ve entonces todo esto, no se ha dicho nada, por ejemplo, del caso del presidente de Guatemala, ¿no? Jimmy Morales. Pero es evidente que aquí está una de las principales candidatas presidenciales que todavía está en veremos si participa, es el caso de Tel Maldana. Sí. Pero ella lo ha reconocido, nos dijo a nosotros en 8 en Punto, una entrevista que nos dio exclusiva la semana pasada, que efectivamente tenía una relación directa con el presidente Bukele y que tenía que ver con el tema de orientación sobre la creación de unas ICIES en el país. Si en el caso salvadoreño se establece una relación tirante con el resto de países del Triángulo Norte, eso podría obviamente desembocar en
desacuerdos, en falta de coordinación de cara a lo que debe de ser el Triángulo Norte en el combate a la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y el tema de las migraciones ahora. O sea, obviamente eso podría preocupar a los Estados Unidos, el que el Triángulo Norte no esté coordinado, los países que lo conforman no estén coordinados en el combate de estos problemas. O sea, porque ese es el punto al final principal, cómo se establecen estas coordinaciones, estas acciones para tratar de combatir el tema de la corrupción, por ejemplo, que es, como ya ustedes lo mencionaban y los funcionarios de Estados Unidos saben, que si en el caso del Triángulo Norte incrementan los niveles de corrupción, la problemática país va a ser peor. O sea, todavía esto va a ser peor si al final pasara eso. Entonces, y de hecho, si ustedes observan, la cooperación que Estados Unidos da para el país viene en ese sentido. El tema de reforzar el sistema de justicia, el combate a la corrupción, etcétera, etcétera, porque se entiende de que de esa manera es como se puede tener una región un poco más armónica y sin todo este tipo de problemáticas. Ahora, pero eventualmente se habla de recortes de ayuda, se habla de la inestabilidad que se puede generar en la relación con Orlando Hernández. Por eso Honduras, digo que puede ser o sea, esperemos que solo sea una diferencia para un acto protocolario, porque al final es un acto protocolario la toma de posesión, pero que eso no vaya a afectar en realidad las relaciones económicas, políticas que hay con los países de la región. O sea, eso es lo que esperaríamos. Digo, más allá del tema del evento, o sea, obviamente eso puede resentir a las autoridades de los otros países que no los tomen en cuenta y que después estén buscándose para coordinar acciones conjuntas. O sea, obviamente puede tener un problema, pero digo, esperemos que no pase de afectar solo la asistencia de ellos al acto protocolario y no afectar otro tipo de coordinaciones que deben de haber, digo, en el combate de la corrupción, criminalidad, la pobreza y el crimen organizado. ¿Quiénes son, Eduardo? ¿Quiénes son nuestros principales socios comerciales? Claro. ¿Con quién hacemos nosotros negocios todos los días, si no es con los hondureños y los guatemaltecos principalmente? Claro. Imagínense usted, yo no lo quiero ni pensar que por estas insultos, porque son insultos a nivel presidencial, son insultos, que no lo voy a invitar porque no fue electo como yo creo que debía haber sido electo. Imagínense usted, ya pasamos por eso, lo que todos pensamos canas, los jóvenes no lo han visto, ustedes no lo vieron, pero nosotros sí vimos cuando se cerraron las fronteras, cuando nos fuimos a pelear contra Honduras, por problemas de gobiernos que no eran problemas de los hondureños y salvadoreños. No podemos volver a pasar por eso. Y sobre todo a una circunstancia que estamos enfrentando, que si nos quitan la ayuda de los Estados Unidos y si nos mandan esa gran cantidad de personas de regreso a un país que no ofrece seguridad, que no ofrece oportunidades, que no tenemos ahora cómo salir adelante, ¿por qué nos vamos a estar peleando nosotros? Si es cuando tendríamos que estar echándolo, como dice un salvadoreño, la UPA para entre los tres países, ver cómo resolvemos el problema de la inmigración. Sí, yo admiro a esa gente que se va, que se arriesga. ¿Cómo es la desesperación para arriesgarse a que le quiten su hijo a la entrada a los Estados Unidos? Por favor. Bueno, nos quedamos en ese punto, vamos a una pausa, la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos, ha hecho gestiones Corte Suprema de Justicia para el trámite formal de solicitar la extradición de Mauricio Funes de Nicaragua. Ha habido una respuesta ya de parte de Corte Suprema de Justicia, el gobierno nicaragüense, diciendo de que está asilado. Eso es únicamente eso dijeron, está asilado, pero no han dicho si lo van a entregar o no. Vamos a la pausa y hablamos de ese tema. Doctor Lorenzana, en el caso de Mauricio Funes, entonces, el gobierno de Nicaragua lo que ha respondido es que Mauricio Funes está asilado en ese país. Obviamente no ha habido una respuesta que diga si lo van a entregar o no, porque la petición es concreta, ¿no? Ahí lo que se está diciendo de parte de Corte Suprema de Justicia, confirmando que Mauricio Funes tiene procesos abiertos por delitos comunes, no tiene nada que ver con el tema político. Pues sí, pero en sabemos todos que es de tipo político y que le dan un asilo político que tienen ciertas restricciones que yo realmente no las conozco. Tal vez Eduardo sabe más por su profesión, sabe más de todo ese tipo de cosas que yo, pero entiendo que tiene ciertas restricciones para que siendo asilado político no se lo puedan quitar. Ahí este problema es sumamente complicado porque nos mete en una dificultad con un país hermano y que ya es suficiente con los problemas que tenemos como país para que ellos se rehúsen a entregarnos a este señor. Que
¿qué tanto va a ser cómo se llama? Se va a depurar este caso, y si no es nada más un show que se está montando para decir que se lo traiga porque les conviene, porque quieren hacer, y que el otro le diga que no. Bien saben que mientras esté por lo menos el gobierno del FMLN, ese muchacho aquí, ese señor aquí no va a regresar, porque es a Ortega no le está haciendo el favor a él, le está haciendo el favor al FMLN. Y después de que salga de este gobierno, quizá tal vez ya no exista compromiso y lo manden de regreso, pero yo lo veo muy difícil. Honestamente, esa es mi opinión, y no tengo un mayor asidero más que lo que yo creo. Sí, Eduardo, ¿cuál sería entonces el análisis? Y sobre todo en la parte jurídica, ¿no? Porque siempre uno se ha preguntado si, más allá de si Ortega quiere entregarlo o no, si también en algún momento determinado Nicaragua ha firmado convenios, acuerdos internacionales. Por ejemplo, uno piensa en el caso de Convención Anticorrupción de Naciones Unidas o de otros instrumentos en los que puede haberse obligado por otra vía para entregar a Mauricio Funes. Bueno, esto sin duda es una decisión soberana del gobierno o del Estado nicaragüense, pues el otorgar esta protección, esta calidad de asilado al expresidente Funes, con las consecuencias que esto trae. Pues obviamente no puede ser entregado a la justicia nacional, que la está reclamando, porque está con esa, por decirlo de alguna manera, ese manto de protección de la naturaleza de asilado. Obviamente acá, no habría mucho que discutir, en el sentido de que si Nicaragua mantiene esa calidad para el expresidente Funes de asilado, pues se puede hacer poco, pues, o sea, no hay mucho que hacer. Ahí el tema que podría uno estar debatiendo, y que de hecho, bueno, incluso tal vez ni debatiéndose, eso está muy claro, no es una persecución política. O sea, lo que podemos llegar a la conclusión es que el asilo está mal dado al expresidente Funes, porque el asilo lo que busca es precisamente proteger a personas que por su pensamiento, por su posicionamiento ideológico, están siendo perseguidos. Pero en este caso no se trata de una persecución con fines ideológico-políticos contra el expresidente Funes, sino que estamos hablando de delitos, como usted lo mencionaba, William, comunes, que tienen que ver con el erario público. Entonces, eso, obviamente, mientras no se le quite esa calidad de asilado, esa condición de asilado, no se puede hacer nada al final. O sea, no podemos llegar a más discusión, porque ya creo que se ha discutido bastante el tema de que no hay una persecución política que justifique este asilo, sino que estamos ante precisamente del cometimiento de delitos comunes por los cuales debería de ser procesado el expresidente Funes. Sí, y solo quiero, porque el tiempo se nos está yendo, para ir concluyendo un poco y volver al tema de la transición, y es en la parte esta que tiene que ver de cómo puede, es decir, lo que podemos tener entonces, doctor Lorenzana, es que este gobierno tome posesión el 1 de junio y hasta entonces se van a enterar de en qué condición ha dejado el FMLN el gobierno. Obviamente, sí. Yo creo que es triste que no estén trabajando en eso, porque lo que uno sabe, y como decía un amigo mío, este país es chiquito y la memoria es tan grande. Aquí uno sabe lo que han estado haciendo el gobierno en este momento, y lo han denunciado inclusive el presidente electo Bukele. Él ha denunciado pues que están cambiando personas porque están por contrato, poniéndolas a servicio civil para no poder ser despedidas. Están dejando el gobierno inflado de personal y con un costo tremendo para la ciudadanía, porque somos los que pagamos los impuestos. Y es una pena que no se haya podido, que no se hayan podido hacer las cosas con más altura. Eso es frustración de salvadoreños, que no se hagan las cosas con altura. Por ejemplo, es centrarse en la discusión a dónde se va a ir a juramentar el hombre, cuando eso le toca a la asamblea, cuando hay un procedimiento, cuando hay forma de entendimiento, y estar gastando ese montón de saliva y tiempo. Y al otro lado, no se tiene que dedicar tiempo para ir a ver cómo se va a recibir el nuevo gobierno, qué son los problemas que hay, cuáles son los proyectos que están. Hay proyectos que van a recibir, que están a medio camino, a medio andar, que tienen ellos que entender, que alguien tiene que entender cómo recibirlos y saber para dónde van. Pero sin embargo, frustra, de veras frustra, y por eso es que yo digo y vuelvo a repetir que el país ahorita está en una incertidumbre por falta de rumbo, que desafortunadamente los políticos nuestros no entienden.
Y que será importante conocer entonces el perfil de las personas que integrarán el próximo gabinete, ¿no? Pues sí, nadie se los va a criticar y además aunque se los critiquen, esos son, pero no se trata de eso, se trata de que nosotros sepamos por lo menos para dónde va a ir el país, más o menos, como yo lo he dicho varias veces en este programa, en el tiempo los militares tenían los mejores gabinetes porque sabían los militares que tenían sus limitaciones y tenían a los mejores profesionales en las diferentes áreas el gabinete de gobierno. Ahora, lo que aquí se sabe, y como digo, se dice porque es un rumor, no me consta para poderlo afirmar así a 100%, pero lo que se dice es que nadie le quiere aceptar al señor Bukele porque realmente con esas reacciones que él tiene, un poco dictatoriales, como la de los policías, y me sueltan a los presos y ese tipo, nadie se quiere arriesgar a que después le vayan a manchar su nombre para trabajar en eso. El otro día oí otro canal de televisión que alguien le dijo, mire, pero la gente no le va a aceptar si solo le van a pagar el sueldo que está asignado en el presupuesto. Ah, sí, dijo uno de los personeros de él, pero se les van a pagar los $3,000 y eso es todo, y si tienen que colaborar con la patria. Va pues, a ver quién le va a colaborar. Eso no funcionan así las cosas. Y tienen que, lo que nosotros queremos, si la señal fue claramente entendida, lo que el país está diciendo es queremos que la corrupción se termine, que haya seguridad, que tengamos futuro, que seamos un país optimista y tengamos futuro, pero no quieren. Bueno, se nos agotó el tiempo, así que quiero agradecerles que hayan estado con nosotros este miércoles. Nos veremos entonces hasta después de la Semana Santa, ¿no? Primero Dios. Excelente, gracias, doctor. Muy amable, muy gentil. Gracias, Eduardo, por acompañarnos esta noche. Muy gentil, muy amable. Bueno, excelente, gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana, siempre en 8 en punto. Buenas noches.